Sean bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Seguimos realizando seguimiento y orientación a la estrategia Aprendo en Casa y en esta ocasión dirigida a los estudiantes de quinto grado de secundaria curso de Ciencias Sociales. Como saben, hemos dado inicio a la experiencia número 5 que tiene una duración de 3 semanas y se titula Promovemos acciones para una mejor convivencia. En el caso de Ciencias Sociales vamos a recordar la República Peruana, la cual inicia con la independencia. Sin embargo, después de ese hecho, algunas situaciones continuaron. ¿Por qué crees que tras haberse proclamado la independencia del Perú, se continuaba sometiendo al afrodescendiente y al indígena? ¿Cómo es esta situación en la actualidad? Estas preguntas las responderemos al finalizar esta actividad, titulada Analizamos la desigualdad y la discriminación étnico-racial en la época republicana. Aquí trabajaremos la competencia Construye interpretaciones históricas. Antes de ingresar al tema histórico, es importante conocer los datos sobre la autoidentificación étnica. Esto significa cómo una persona se reconoce a sí misma, tomando en cuenta sus costumbres, sus antepasados, si se siente parte de un grupo étnico o qué elementos prefiere resaltar o revalorar a la hora de responder. En el año 2016 se realizó una encuesta nacional en donde el 55% de la población se autoidentifica como mestizo, el 20% como quechua, el 2% como negro, moreno, sambo, mulato o afrodescendiente, el 5% blanco, 3% aymara y el 1% nativo indígena de la Amazonía. En este punto cabe preguntarnos, el tema de la autoidentificación étnica y los grupos a los cuales pertenecemos proviene de hace muchos años atrás, incluso en la época de la República. Vamos a leer la primera fuente de información titulada Los afrodescendientes en el Perú republicano. Aquí se menciona que los esclavos formaron parte de los ejércitos libertadores del sur y del norte bajo la promesa de libertad. Sin embargo, el 28 de julio solo se decretó la libertad de vientres. Además, se prohibió el tráfico de esclavos y se otorgó libertad a los negros que se incorporaran voluntariamente a las milicias patriotas. Sin embargo, esto no fue masivo, es decir, algunos esclavos no alcanzaron la libertad incluso más de 20 años después. En la segunda parte de este texto se menciona el caso de Jacinta Romero, quien fue denunciada por haberse fugado, y ella precisamente reclamaba que se efectivice el decreto supremo de José de San Martín, en donde decretaba la libertad para ellos. Por eso es que decimos que después de la independencia, es decir, cuando el Perú ya era republicano, los afrodescendientes gozaban de una libertad limitada, pues esta no alcanzaba a todos los esclavos. Incluso en este cuadro podemos ver la población esclava por área, entre los años 1836 y 1845. En total tenemos 21.964 esclavos distribuidos en Trujillo, Chancay, Callao, Cañete, Chincha, Pisco y Cacamaná, entre otras localidades. Ahora leamos la fuente de información 2 relacionada con el indio y la nación. Aquí se menciona que durante el proceso de independencia se planteó un conjunto de reformas como la abolición del tributo indígena y la extensión de la educación a los sectores populares. Precisamente San Martín en Pisco lanzó una proclama en castellano, quechua y aymara, mencionando que quedaba abolido el tributo. Asimismo, durante las guerras de la independencia emergió un discurso en cuyas páginas los indígenas aparecen invocados como dignos hijos del sol, a quienes se solicita declaren la guerra a los españoles y vengan unidos los asesinatos, prisiones, destierros y sobre todo la sangre de los incas. En otras palabras, durante la emancipación y como pedido para que los indios participen del proceso, su origen fue valorado. Finalmente tenemos la fuente de información 3, titulada La desigualdad social a través de los mecanismos políticos del Perú republicano, los excluidos de hoy y siempre. En este texto principalmente se señala la fragmentación que hay en la población y que esta fragmentación o división se mantuvo incluso hasta la llegada de los movimientos libertadores, pues la participación del pueblo en el movimiento de la independencia se dio para ambos ejércitos. Los conservadores proponían un Estado centralizado, fuerte, políticas comerciales proteccionistas y el mantenimiento de la configuración corporativa de la sociedad. Después de la independencia, la población indígena no tendría un cambio sustancial en sus condiciones de subordinación colonial, ya que incluso ambos bandos que luchaban por la independencia compartían el ideal aristócrata, jerárquico, racista y elitista.
Asimismo, como se estableció a Lima como capital y centro clave del poder de la nueva república, en Lima las ideas revolucionarias de la soberanía popular estaban arraigadas con la Ilustración europea del siglo XVIII, en donde había principios liberales de democracia, ciudadanía, propiedad privada y derechos y garantías individuales. Y por lo mismo, la nación republicana tenía bastantes características coloniales. Habían clases sociales, jerarquías y era sumamente desigual. Estaba creada sobre las diferencias que había entre los pobladores. Tomando en cuenta esta información, vamos a desarrollar la actividad. Rescata el aporte y escribe conclusiones. Primero, sobre los afrodescendientes en el Perú republicano. Entre los aportes que podríamos mencionar sobre este texto es que los esclavos afrodescendientes lucharon por la independencia con la promesa de ser liberados, pero esto no se cumplió en su totalidad. Otro aporte que podemos rescatar del texto es que después de la independencia aún había más de 20.000 esclavos en diversas regiones del Perú. Sobre el segundo texto, uno de los aportes que podríamos mencionar es que se planteó un conjunto de reformas como la abolición del tributo indígena y la educación popular. Otro aporte puede estar relacionado sobre el llamado que se les hizo a ellos. De igual manera, deberemos escribir aquí los aportes del tercer texto. Luego escribiremos conclusiones respecto a adoptar medidas para hacer frente a la desigualdad y la discriminación étnico-racial. Tomando en cuenta el primer texto, la conclusión podría ser que la población afrodescendiente ha sufrido mucho, incluso después de la independencia, y en la actualidad por la discriminación. Por eso, y ahí pongo la medida, es importante dar a conocer su historia y la importancia que tuvieron en la formación de nuestra nación. Recuerda que la conclusión debe estar relacionada con alguna medida o propuesta de acción que pueda ayudar a solucionar este problema. Podrías plantear una conclusión por cada texto. Luego elabora un organizador visual en donde reflejes aquello que has comprendido sobre la desigualdad y discriminación étnico-racial que se dio en la época republicana. Al respecto, podríamos dividir la información en antes de la independencia y después de la independencia, tomando en cuenta los afrodescendientes y los indígenas. En esta parte podríamos colocar las promesas que se les hicieron y cómo eran tratados en aquel entonces según las lecturas que hemos analizado. Y en esta sección de aquí podríamos explicar, de acuerdo con el texto, si esas promesas fueron cumplidas y cómo terminó el país después de la independencia. Finalmente responde: ¿qué desafíos crees que enfrenta la sociedad actual ante los actos de desigualdad y discriminación étnico-racial? Y no olvides evaluar tu avance con este criterio que está relacionado con la actividad que hemos realizado. Y bien, has llegado al final de este video. Gracias por verlo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y compartirlo para llegar a más personas. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.